Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Viernes de la cuarta semana de Pascua. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy es un Evangelio muy propio de la Pascua, porque nos llena de alegría y nos pone la mirada en la meta, que es experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Y si es cierto, aquí en la tierra empezamos a vislumbrar algo de la gloria de Dios. Es en el cielo donde lo vamos a experimentar de una manera plena. Pero para estar seguros que estamos dirigiéndonos hacia el cielo, es importante reflexionar en lo que Jesús nos invita el día de hoy. En el Evangelio Jesús empieza diciendo así: no pierdan la paz. Sabemos que la paz es un don de Dios. Sabemos que la paz es un fruto de la presencia del Espíritu Santo y de la certeza de tener algo seguro en nuestras manos. Algo seguro, no de que es ambiguo, no de que puede ser y no puede ser. No, la inseguridad hace que perdamos la paz. La angustia es cuando precisamente tú no tienes la seguridad de lo que va a suceder, de lo que va a pasar. Pero aquí Jesús está justamente diciendo lo contrario: no pierdan la paz. Y continúa reforzando esta idea cuando dice: si creen en Dios, crean también en mí. Pareciese que el día de hoy nos lo dice de una manera directa a cada uno de nosotros: no pierdas la paz. No hay razón para perder la paz. Si tú crees en Dios, si tienes fe en el amor del Padre, entonces, dice Jesús, cree también en mí. ¿Y qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús implica creer que Él murió, que Él sufrió, que Él fue condenado injustamente, pero que se levantó triunfante, que resucitó, que la muerte no es la última palabra. Por eso es impresionante cuando nosotros podemos reflexionar en esto, porque creer en Dios no quiere decir que te vas a escapar de la realidad. Creer en Dios no significa que es como una píldora de anestesia, y que no creer en Dios es también creer en Jesús. Y Jesús fue capaz de enfrentar todos los retos de este mundo, le fue presentado y Él salió victorioso, triunfó. Por eso, creer en Dios es creer en Jesús, creer que es posible vivir en fidelidad. Es creer que el amor es más fuerte que el odio, que el rencor. Y continúa Jesús diciendo aquí, donde hay palabras de esperanza, dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho. Hay muchos que piensan que el cielo es solamente para algunas cuantas personas y las van contando. No, pero continúa diciendo: cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo. Es decir, Jesús no se va para dejarnos aquí abandonados y como huérfanos. No, Él se va para prepararnos un lugar.
y va a volver por nosotros. Y es algo muy interesante, porque Él quiere que estemos con Él. Y le dice Jesús a sus discípulos, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino. Ahí es donde Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús no estaba hablando de un lugar físico, sino más bien de un estado de la persona. Ahí es donde muchos dicen que el cielo o el infierno ciertamente es un lugar. Pero cuando nos referimos a ese lugar, más que pensar en una situación geográfica, puesto que no entran en los parámetros de aquí de la tierra, ¿en dónde está el cielo? ¿Me puedes decir, me puedes dar la dirección para ir a visitarlo? No, no es tanto un lugar, sino más bien un estado en el que el ser humano va a llegar. Y ante la intervención de Tomás, y Jesús es aquí donde dice esta frase, y ojalá nosotros la pudiéramos reflexionar en nuestro corazón y casi memorizar, le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y aquí es muy importante esto, porque no se trata solamente de pensar al final de la vida del ser humano. No se trata de decir, ok, cuando yo me muera, allá en el cielo voy a ser feliz. Jesús no está diciendo eso. Él dice que Él es el camino, no solamente es la meta. Jesús no solamente nos espera en la meta, sino que Él es el camino. En Él nosotros estamos viviendo, en Él nosotros estamos caminando. Por eso es importante que nosotros no perdamos la paz, porque si perdemos la paz, es tanto como perder el camino. Y no es que el camino se mueva, sino que es uno el que puede tomar una vereda diferente. La mejor forma de tener la seguridad y la certeza de que nos estamos desviando del camino es cuando permanecemos en la paz, en la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Vuelvo con la misma idea del principio. No se trata de estar en la angustia de que me iré al cielo o no. Hay muchas personas que viven con ese temor, que viven con esa angustia de, pero si no me voy al cielo y si me condeno, ahí hasta son un poco escrupulosos, buscan confesarse de ser posible todos los días. Y no se trata de eso. Una persona que no vive en paz es una persona que no está disfrutando la vida, no está siendo feliz. Es una persona que no está caminando en la presencia de Dios. Te lo pongo de esta manera. Por ahí dicen que la muerte pareciera que es como la plenificación del estado en el que la persona se encuentra. Es decir, empiezo diciendo las cosas negativas. Imagina que una persona haya vivido con rencor en su corazón, haya vivido triste, un poco amargado, quejándose de todo y con incertidumbre. Y si en ese momento la muerte lo alcanza, esos sentimientos se van a plenificar. Es decir, va a odiar sin límites, va a tener rencor sin límites, va a tener angustia que no va a poder, porque la muerte va a planificar el estado en el que se encuentra la persona. En cambio, si hay una persona que perdonó, si hay una persona que aprendió a amar, si hay una persona que fue optimista, que vive en paz, que trató de crecer, de mejorarse cada día, cuando se muera, esas situaciones van a perfeccionarse. Es decir, el perdón que esta persona estuvo tratando de trabajar se va a hacer perfecto. El amor en esta persona va a hacerse sin límites. La paz que esta persona tenía va a hacerse de una manera infinita, sólida. Nada lo va a poder tumbar en ese momento, porque esa persona estuvo trabajando en vivir en la presencia de Dios. Y cuando la muerte lo alcance, eso se va
hacer de una manera estable, permanente. A lo que voy es el cielo, el infierno, desde aquí en la tierra se empieza a vivir. Jesús, en cierta forma, es la meta, pero también es el camino. Desde aquí estamos caminando en Jesús, entonces nos estamos dirigiendo al cielo, entonces nos estamos dirigiendo a la habitación que Él nos está preparando. Entonces estamos viviendo en alegría, en paz, en plenitud. Pero por el contrario, si tú te estás aquí quejando, si aquí te estás sufriendo, si aquí te estás lamentando, si aquí te estás guardando rencores, odios, corajes, críticas, pues ve todo pesimista, entonces cuestiónate qué camino es el que estás recorriendo. Porque si Jesús es el camino, entonces debemos caminar con gozo. Si Jesús es la vida que Él nos da, entonces hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que vivir en paz y en seguridad de saber que Él nos ama. A veces no es tanto cambiar las acciones que nosotros hacemos, sino más bien las actitudes. Hay personas que tienen una vida intachable, impecable en sus acciones. Son personas buenas porque no hacen el mal a nadie, pero sus actitudes dejan mucho que desear. Son personas que siempre están sufriendo, que se están lamentando, que se hacen las víctimas de todo y parece que le dan más la bienvenida al sufrimiento que a la paz. Y Jesús es la paz. Jesús nos da la paz. Son los frutos del resucitado. Mi paz les doy. Reciban mi paz, porque al final de tu vida nadie te quitó la paz. Tú fuiste quien decidió entregárselas. Deja que la paz te inunde, que la certeza de que un mejor mañana es real. Y para eso hay que caminar en el camino que es Jesús. Y si caminamos en él, hay que caminar en la alegría, en la esperanza, en la seguridad y como consecuencia en la paz de saber que creemos en Dios y que creemos que Jesús resucitó. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la esperanza, el Dios de la seguridad, el Dios que nos da la paz y el Dios que es la meta y es el camino. El Dios que desde aquí podemos empezar a disfrutar para un día en el cielo, contemplarlo cara a cara y sea Él quien el día de hoy te bendiga.